Gracias, señor presidente. Hemos recibido una nota de la diputada señora Kiara Barquiese, mediante la cual remite listado de sugerencias, de invitaciones y citaciones para el trabajo de la comisión investigadora. Asimismo, señor presidente, recibimos un reemplazo permanente. Sin embargo, aquel reemplazo permanente no cumple con las normas reglamentarias, de tal manera que vamos a esperar la comunicación oficial del señor secretario general. Perdón, secretario, ¿tiene el reemplazo? Se lo digo de inmediato. Por favor, para informar también. Se lo digo de inmediato. El reemplazo permanente de la diputada señora Serrano por la diputada señora María Candelaria Acevedo. Ya, perfecto, para que informemos que no, Así es. No ha quedado registrado eso. Perfecto. Bueno, quiero dar la bienvenida a la Contralora subrogante. Muchas gracias por estar acá, señora Dorothy. De verdad, es muy importante su exposición. Sé que viene con hartas cosas al respecto, así que sin mayor preámbulo, le doy la palabra. Perdón, me faltó algo. ¿Alguien tiene algo sobre la cuenta? Si es que tienen algún comentario sobre la cuenta, ¿algún diputado? No. Perfecto. Le doy la palabra, Contralora, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la invitación que nos extendieran para participar en esta comisión a efectos de específicamente exponer las situaciones que nosotros hubiéramos detectado en el marco de nuestro trabajo, particularmente las fiscalizaciones que se han realizado respecto de transferencias efectuadas a entidades privadas por parte de los Ministerios de Desarrollo Social y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En nuestra presentación, en la siguiente lámina, vamos a ver, en la siguiente, por favor, un conjunto de fiscalizaciones, 6 en primer lugar, que ya están terminadas. En estas fiscalizaciones vamos a verlas en detalle en las siguientes láminas, pero se trata de una serie de auditorías que se realizaron a transferencias en el Ministerio de Desarrollo Social en las distintas regiones del país. Esa es la tabla resumen. Vamos una a una en la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver, en primer lugar, transferencias de la Seremía de Desarrollo Social de Atacama están contenidas en el informe 675-A del año 2023. El objetivo de esta fiscalización fue revisar los recursos transferidos a las entidades privadas por esa Seremía de la región de Atacama entre enero del 2021 y junio del 2023, para determinar si se cumplían o no las disposiciones legales y reglamentarias y si estaban documentados realmente los gastos, y se proveía con esta información certeza respecto del cumplimiento de las funciones institucionales que se preveían con esas transferencias. Enseguida, en la siguiente lámina, vamos a ver cuáles son las observaciones que se detectaron en esa auditoría. Las principales: a la fecha de evaluación del concurso solo había transcurrido 1 año y 8 meses desde que se constituyó la Fundación Visible, que fue la fundación que se adjudicó este proyecto. Se había constituido en julio del año 2021. Por ende, de acuerdo a los criterios de evaluación de este concurso que estaban establecidos en los antecedentes de condiciones de esta adjudicación, tendría que haber recibido una nota 3 y un 1 en los subfactores que tienen que ver con la experiencia institucional atendida a la fecha de su constitución. Sin embargo, le correspondía entonces una nota 3,68 y no un 5,3, que fue la nota que finalmente recibió en la evaluación técnica, y por ende habría quedado en segundo lugar del concurso para esta instalación del albergue Protege en la ciudad de Copiapó por 160 millones de pesos. A raíz de esta situación se ordenó un procedimiento disciplinario en dicho servicio. Enseguida, la siguiente observación es que en la lámina anterior, para 4 fundaciones, la transferencia del monto total del proyecto fue en una sola cuota, pero no hay antecedentes que así lo justifiquen, porque se trataba de una ejecución de 12 meses. Entonces, a raíz de estas situaciones y estas observaciones, se remitió la copia de este informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Y también se hizo presente que la Seremía del Ministerio de Desarrollo Social en esa región no tenía mecanismos robustos para validar la experiencia de las entidades privadas sin fines de lucro en lo que se refiere al giro, a la actividad económica, o si la entidad contratada tenía la experiencia técnica o no que estaba informando en ese proyecto. Esas son las observaciones principales en este punto. En la siguiente lámina
vamos a ver la siguiente auditoría. Yo voy a ir rápidamente para que el tiempo nos dé para que ustedes pudieran formular preguntas si así lo estiman. En segundo lugar, esta auditoría que tiene que ver con transferencias del Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y a la adolescencia, que está contenida en el informe 524 de 2023. El objetivo de esta auditoría es revisar la gestión de oferta, de demanda y de información sobre la atención especializada a niñas, niños y adolescentes que hubieran sido vulnerados a sus derechos, y este trabajo lo estaba realizando la Dirección Nacional del Servicio. El periodo auditado fue entre enero y diciembre del año 2022. A continuación, en la siguiente lámina, vamos a ver las observaciones que derivaron de esta auditoría. La primera es que desde 2022 se transfirieron recursos, en el año 2022 se transfirieron recursos a 73 proyectos por 785 millones de pesos y fracción, según los registros de la cuenta de deudores que allí se indica. Sin embargo, no aparecen las rendiciones presentadas para estos proyectos, según lo que informa el propio servicio en su base de datos que se denomina Recursos Transferidos y Rendidos 2022. Tampoco se presentan los gastos aceptados en la contabilidad de estos proyectos. Asimismo, se verificó que el proyecto que allí se indica, que tiene que ver con Hogar de una Familia de la Fundación Mi Hogar, Mi Familia, a esa entidad se le transfirió en enero del 2022 el monto de 1.442.000 pesos y fracción, y sin embargo no se presentó la rendición posterior. Esto de acuerdo a lo que reporta el propio Sistema de Información y de Gastos SIS del servicio. Asimismo, entre febrero y diciembre de 2022 hubo 23 transferencias por la suma de 21 millones de pesos que tampoco estaban rendidos a la fecha de la auditoría. Yo hago presente este punto con mucho énfasis, porque probablemente, atendida la fiscalización, los servicios han avanzado significativamente en esas rendiciones y han requerido a las instituciones que han recibido estas transferencias avanzar en esas rendiciones. Entonces nosotros hacemos estas observaciones a la fecha de la fiscalización. Puede suceder entonces que entre esa fecha y esta ya se haya solucionado una parte o gran parte de las observaciones, y eso es en materia de seguimiento. Son tareas que nosotros luego, por las horas que nos van quedando a disposición luego de las auditorías, vamos haciendo ese seguimiento para ver si se avanzó o no en la corrección de estos procesos. También se observó en este mismo caso que en diciembre de 2022 y abril de 2023 se contabilizaron como gastos aceptados sumas importantes que habían sido abonadas a la cuenta deudores por transferencias corrientes al sector privado sobre la base de datos que informan las mismas divisiones del Ministerio de Desarrollo Social, pero no estaban suficientemente acreditados y respaldadas esas contabilizaciones. Este es un problema contable de información que se debe corregir por el servicio. También se constató que a abril de 2023 estaba sin aprobar ni contabilizar la suma de 7.000 millones de pesos correspondiente a rendiciones de 184 proyectos que habían sido presentados por los organismos colaboradores en el año 2022. Respecto de este punto hago presente, y lo insisto, porque muchas veces cuando en la Contraloría hacemos presente una observación de rendición de cuentas, luego la prensa informa que se han desaparecido esos dineros, y eso no es así. Lo que sucede es que se tiene que rendir detalladamente y luego eso tiene que quedar reflejado en la contabilidad. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos, y lo recalco con mucha insistencia. Pero son cuestiones que contablemente tienen que ser corregidas, porque la contabilidad es clave luego para la toma de decisiones. En la siguiente lámina vamos a ver la tercera fiscalización. Tiene que ver con la Dirección Regional Metropolitana de este Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia. El objetivo de esta fiscalización fue auditar los procesos y los controles de esta Dirección Regional Metropolitana, particularmente respecto a la ejecución del programa de diagnóstico ambulatorio y del programa especializado en maltrato, a través de los organismos colaboradores acreditados, que son los OCAS, y el periodo auditado es enero a diciembre del 2022. En la siguiente lámina vamos a ver las observaciones de esta fiscalización. Al igual que en el caso que habíamos señalado antes, entre diciembre de 2022 y abril de 2023 se contabilizaron gastos como aceptados en abono a la cuenta de deudores por transferencias corrientes sobre la base de datos que proporcionan las divisiones del ministerio respectivo, pero no constaba que esas operaciones hubieran sido revisadas. Entonces, todavía no estaban revisadas como para haber sido contabilizadas como aceptadas.
se requiere esa revisión para poder pasar esa etapa. Entonces, si bien es una observación formal, es una observación relevante desde el punto de vista de correcciones que se tienen que hacer por el servicio para poder tener su su contabilidad ordenada. También se efectuó una comparación entre los registros del sistema de gastos SIS, que es el que lleva el propio Ministerio y Servicio, y la contabilidad de los proyectos en una muestra que se seleccionó, y se detectó que este SIS tenía montos declarados por la suma de 1.322 millones de pesos, pero esta cifra es superior a la que aparece abonada bajo el concepto de gastos aceptados. Cuando uno compara estas dos cifras, entonces se produce una diferencia. Esa diferencia, que es de 252 millones de pesos, se debería a gastos que fueron observados por el propio servicio en el trabajo que ellos hacen revisando las rendiciones de las entidades que reciben estos fondos. Respecto de esta situación de estos gastos observados, lo que corresponde es que la misma institución, luego de observar esos gastos, haga los procesos de aclaración con las instituciones receptoras o que exija la recuperación de los dineros. Esas son cuestiones que nosotros luego tenemos que ir a verificar en el seguimiento para ver si sucedieron o no. También, como tercera observación en esta auditoría, está que en la rendición de cuentas del proyecto CENIM San Bernardo, muy buenos días, de la Fundación Mi Casa, aparecen egresos por 29 millones de pesos y fracción que corresponden a la devolución de préstamos que se le habrían hecho al mismo colaborador acreditado. Pero no consta que estas operaciones hayan sido informadas al supervisor financiero del servicio Mejor Niñez. Entonces aquí hay un problema porque no puede otorgarse préstamos con el mismo colaborador sin previa avisación y sin que lo sepa también el supervisor financiero de estos proyectos. La cuarta auditoría que vamos a revisar tiene que ver con la seremía del Maule del Ministerio de Desarrollo Social. Está contenida en el informe 600 de 2023 y el objetivo fue auditar las transferencias, la ejecución y la rendición de los recursos que fueron entregados por la Seremia de Desarrollo Social y Familia en esa región para los organismos ejecutores entre enero y diciembre de 2022, y esto específicamente en el marco del programa Plan Noche Digna, en la línea Plan Protege Calle del año 2022. Las observaciones están en la siguiente lámina y es, en primer lugar, que no existe evidencia que acredite el monitoreo de la contraparte técnica, que es el encargado regional del programa Noche Digna, de la Seremía de Desarrollo Social y Familia en esa región, respecto de las prestaciones entregadas por los organismos ejecutores para la aprobación de los informes técnicos. Nosotros transferimos como instituciones públicas en el aparato público una cierta cantidad de dinero para que se ejecute una prestación, y siempre tiene que haber alguien que supervisa que la prestación se está realizando. Y lo que no se constató acá es evidencia de que se haya hecho ese monitoreo. Entonces, y esto no se condice con la información que fue ingresada por los mismos ejecutores en el sistema de registro que se llama Noche Digna. Por esta razón, la Contraloría instruye incorporar esta materia en el procedimiento disciplinario que estaba ya realizando la institución. Asimismo, se observó que 5 de los 9 dispositivos de este proyecto que fueron revisados incumplían la cantidad mínima de prestaciones que debían ser entregadas por los ejecutores. Tenían que ejecutar una cierta cantidad de prestaciones en favor de las personas, pero en 5 de los 9 casos que revisamos, en esa muestra no se habían incumplido la cantidad mínima de actividades que tenían que hacerse en favor de las personas. Ahora, según la información que se entregó en el mismo sistema registro de Noche Digna, las prestaciones de alojamiento, de alimentación, de higiene o abrigo no alcanzaron a cumplir el porcentaje mínimo que establecen las mismas condiciones de estas transferencias, que son un 80%. Esto entonces vulnera la segunda cláusula de los convenios de transferencia de recursos de este programa, que están aprobados por las resoluciones que allí se indican. Por esta razón, entonces, se instruye incorporar esta materia en el procedimiento disciplinario que ya se estaba llevando adelante por la institución. En la siguiente lámina vamos a ver otras observaciones sobre esta misma auditoría. Se comprobó la existencia de 3 usuarios que ya se encontraban fallecidos al momento de supuestamente recibir las prestaciones de alimentación, higiene o atención médica. En el fondo se incorporó el RUT de una persona en el registro de los beneficiarios en circunstancia de que esa persona ya había fallecido. A veces estas cosas suceden porque una persona ha estado recibiendo permanentemente una prestación, pero no se actualiza el momento en que fallece a efectos de retirarla de ese registro.
Generalmente son observaciones más de tipo formal, pero en otras ocasiones, cuando son muchos casos, aquí son solo 3, cuando son muchos casos ya son más de fondo. Aquí también se verificó que 2 albergues de 24 horas de los ejecutores Fundación Luxemburgo y de la Municipalidad de Linares no cumplieron con el plazo máximo de instalación para estos dispositivos de ayuda del Plan Noche Digna, que era un plazo de 20 días corridos, que era lo establecido en el convenio desde las transferencias de recursos, 20 días para instalar los dispositivos de atención a las personas en situación de calle. A su vez, la Seremía en algunos puntos no cumplió los plazos de revisión de las condiciones de apertura de estos dispositivos, en qué condiciones se atendía a las personas. Se tiene en cierto plazo que ir a revisar que se esté atendiendo a las personas en las condiciones que están pactadas en el convenio. Y entonces hubo dilación de hasta 36 días corridos en esa supervisión, eso es lo que verificamos. También se instruyó incorporar esta materia en el procedimiento disciplinario que estaba llevando la entidad. Asimismo, en junio del 2022, la entidad fiscalizada, que es la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social del Maule, aprobó en la plataforma respectiva el informe de planificación de un ejecutor que se llama ONG Alta Tierra. Pero cuando nosotros revisamos y descargamos este archivo, que estaba aprobado, este archivo aparece en blanco en el sistema. Entonces, puede ser que se haya subido equivocadamente, pero también puede ser que no se haya supervisado ese trabajo al momento de aprobarlo. Se instruye entonces que esta materia se incorpore dentro del procedimiento disciplinario que se estaba llevando para que se investiguen las eventuales responsabilidades en esta materia. En la siguiente lámina también vamos a ver otros hallazgos de esta misma auditoría, que es que respecto de la ONG Alta Tierra se efectuó una transferencia de recursos sin que los ejecutores hubieran cumplido los requisitos que estaban establecidos en los convenios para efectuar estas transferencias. Y no se acreditó la recepción de informes técnicos de planificación, que son informes de avance que se tienen que ir haciendo respecto de el avance de estos proyectos y el cumplimiento de las condiciones de los convenios para seguir recibiendo las transferencias. Y entonces no se habían acreditado la recepción de estos informes al momento del pago de las cuotas siguientes y sucesivas de manera respectiva. Asimismo, el ejecutor certificó su conformidad con las cuotas transferidas, pero lo hizo hasta con 343 días de desfase. O sea, aquí había un retardo tanto del servicio como del propio ejecutor. Y por eso se instruyó incorporar esta materia en el procedimiento disciplinario que, como ya señalamos, estaba llevando adelante la entidad. De la misma manera, se detectó que el albergue de la Fundación Luxemburgo, como también el que mantiene la ONG Alta Tierra en Curicó, presentaban deficiencias en la infraestructura, fundamentalmente que tienen que ver con las condiciones físicas, muros desaplomados y agrietados, instalación y canalización de enchufes eléctricos sobrepuestos en los muros, lo que genera riesgo para las personas, habilitación de camarotes sin separación que evite el hacinamiento entre las personas, dormitorios sin diferenciación para el resguardo de mujeres y padres o de madres con hijos, algunos desperfectos en los pisos, y presencia de humedad y eflorescencia de pintura en los cielos de los baños, deterioro en los sellos aplicados en las juntas de cerámica. Esto, cuando uno lo ve así, uno puede pensar que son observaciones menores. Sin embargo, los convenios de transferencia de recursos exigen un estándar para la atención de las personas en estos programas de Noche Digna. Y ese estándar el fisco lo está pagando con los recursos de todos los chilenos. Por eso se hace necesario que la Contraloría también revise este tipo de situaciones, porque esas personas también tienen derecho a ser atendidas en condiciones dignas, como lo señala el mismo programa. De este modo, entonces, se instruyó incorporar esta materia dentro del mismo procedimiento que se estaba llevando adelante. En la siguiente lámina están las últimas observaciones de este informe. Hay una diferencia de 2.882 prestaciones entre la cantidad que fue informada por los organismos ejecutores diariamente en el sistema Noche Digna versus las que estaban mencionadas en los informes técnicos de avance y final. Esto contraviene también el convenio y las estipulaciones que están en el mismo, las mismas cláusulas de los convenios, por ende se incorpora esta materia en el sumario al que me he referido previamente. Asimismo, se detectaron algunos incumplimientos de los plazos de entrega y de revisión de los informes de planificación, también en los tiempos de presentación y revisión de los informes técnicos, de instalación y de avance, y en los informes finales. Aquí quiero detenerme un momento. Es cierto que la Contraloría hace observaciones respecto de retrasos, y nosotros lo que vemos, y esto en todos los programas,
es que la cantidad de personas que están a cargo de las miles de actividades que tienen que realizarse en estos programas siempre es insuficiente. Entonces, estos programas, para poder tener una ejecución óptima, tendrían que tener mayor cantidad de personas que pudieran preocuparse de estos aspectos. Es una situación difícil para el aparato público permanentemente porque tiene que decidir a dónde destina los recursos, si a más personal o al proyecto propiamente tal, a la atención de las personas. Y por eso se dan estas deficiencias. No alcanzan las personas en todas las instituciones públicas para atender todas las obligaciones que los propios convenios establecen. Queda entonces en manos de los poderes colegisladores revisar estas situaciones. Nosotros nos limitamos a informar la parte administrativa para los efectos de que las autoridades como ustedes tomen conocimiento de las situaciones en detalle. También se detectó finalmente que existían 4 exfuncionarios de la Seremi de Desarrollo Social que aún figuraban como giradores vigentes de las cuentas corrientes. No es que estuvieran girando fondos, lo que decimos es que es una observación de falta de actualización de los registros. Las personas se retiran del servicio y la persona que está encargada de informar a los bancos que esta persona ya no debe girar, envían esto tarde o no lo envían. Esta es una cosa habitual que pasa en toda la administración pública y nosotros siempre la hacemos presente a efectos de que se corrija. En quinto lugar, en la siguiente lámina vamos a ver otra auditoría que es el informe 484 de 2023 que se realizó en la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia en Biobío. El objetivo de esta auditoría fue revisar procesos y controles en esa dirección regional, específicamente para el programa que se llama Diagnóstico Ambulatorio y también para el programa de protección especializada de maltrato y de abuso sexual infantil a través de estas OCAs, de los organismos colaboradores acreditados, entre enero y diciembre del 2022. En la siguiente lámina vamos a ver observaciones que tienen que ver con este informe. El programa de diagnóstico ambulatorio mantenía en lista de espera a 407 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 22 llevaban esperando más de un año para ser atendidos. Bueno, eso tiene que ver con las carencias propias de nuestro aparato público y de la administración. En este mismo periodo, el programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil tenía un total de 685 niños, niñas y adolescentes en lista de espera. 28 de ellos llevaban más de un año también esperando. En ambos programas entonces habían 22 niños en uno y 28 niños en otro programa esperando en lista de espera para ser atendidos. Ahora, respecto de este último programa que tiene que ver con maltrato y abuso sexual infantil, la observación principal tiene que ver con que había 4 proyectos que tenían saldos, tenían finanzas y recursos para hacer esta atención. En sus cuentas corrientes al 31 de diciembre del 2022 habían fondos superiores a los 63 millones de pesos y sin embargo presentaban una lista de espera superior a 100 niños, niñas y adolescentes. Entonces, no hay evidencia que nos permita advertir qué gestiones se han hecho por parte de los organismos colaboradores acreditados para invertir estos recursos para poder proveer la atención oportuna a estos niños, niñas y adolescentes en este programa además que es tan delicado. En la siguiente lámina vamos a ver otra observación que tiene que ver con este informe 484 que tiene que ver con los montos transferidos y rendidos. Habían diferencias entre la información contabilizada en el SICFE, que es el Sistema de Gestión Financiera del Estado, y la que estaba registrada en el Sistema Informático SIS, que es el sistema de información que lleva el propio Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí encontramos algunas inconsistencias respecto de los recursos que efectivamente habían sido percibidos por los organismos colaboradores acreditados. Y también encontramos algunas discrepancias entre la información proporcionada por Mejor Niñez a la Contraloría versus la información entregada por la Dirección Regional del Biobío. Entonces, nosotros cruzamos esos datos y encontramos algunas diferencias. Estas diferencias tienen que ver con montos transferidos a los proyectos que son objeto de esta fiscalización y también montos informados como rendidos y que sin embargo entonces tenían estas discrepancias y ascienden a 101 millones de pesos y fracción y 751 millones de pesos y fracción. Generalmente lo que pasa en estos casos, e insisto, así como lo hice en el caso anterior, no se trata de que esos fondos estén extraviados. Generalmente son discrepancias entre la información que se aporta en los distintos sistemas. A nosotros nos permite eso levantar una bandera roja para ir a revisar. Pero esta discrepancia muchas veces tiene que ver con que en un servicio están informando oportunamente y en el otro con más lentitud.
Insisto en esto porque, lamento decirlo, pero es así, muchas veces luego se reporta en los medios de comunicación que hay 751 millones extraviados cuando no estamos diciendo eso. En sexto lugar, vamos a ver en la siguiente lámina una auditoría que hicimos a la CONADI, a Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. El informe es el 728 de 2023 y el objetivo de esta auditoría fue revisar los procesos de licitación pública adjudicados por la CONADI a la Sociedad de Profesionales Chicagual Limitada. Esto en relación a las transferencias del subtítulo 24, que es transferencias corrientes, y también en particular referidos a la obligación que había adquirido esta Sociedad de Profesionales Chicagual Limitada de realizar cursos de lengua indígena a jardines infantiles y establecimientos educacionales entre enero y julio del año 2023. Las observaciones están en la lámina siguiente en este cuadro. La empresa se creó en febrero del año 2023 y a junio de ese mismo año ya se había adjudicado 5 licitaciones. El detalle de estas licitaciones está expuesto en este cuadro. El total de licitaciones adjudicadas a esta empresa es de 245 millones de pesos. A raíz de esta fiscalización y de sus resultados, la Contraloría ordenó un procedimiento disciplinario para realizar la propia institución, para que realice la propia Contraloría, y también remitimos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, porque nos corresponde remitir los antecedentes cuando hay algunos elementos que eventualmente pudieran dar lugar a pensar que hubieran hechos que revistan caracteres de delito. Nosotros no hacemos esa calificación, le corresponde al Ministerio Público revisarlo. Nosotros lo que hacemos es revisar estas adjudicaciones y estos proyectos, ver si se cumplieron con las obligaciones de los proyectos y remitirlos a las autoridades competentes. En la siguiente lámina vamos a ver 2 fiscalizaciones que aún están en proceso. Las 6 fiscalizaciones que acabamos de ver están terminadas, fueron remitidas a las autoridades competentes en cada caso, y en los casos en que no han sido remitidas al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público porque no hay elementos para remitirlo a esas instituciones, lo que se ha ordenado es un sumario administrativo para perseguir las responsabilidades por infracciones funcionarias. Ahora, estas 2 fiscalizaciones que vienen ahora tienen que ver con procesos que están en curso aún. Una en la Seremi de Desarrollo Social de la Araucanía. Se trata de una auditoría a los recursos transferidos a entidades privadas por la Seremi de Desarrollo Social entre enero de 2022 y junio de 2023. Y también una auditoría a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a otros procesos de licitación posteriores a nuestra primera fiscalización, y en esta además estamos realizando un examen de cuenta. Aquí me quiero detener un momento. Yo quedo atenta, señor presidente, en cualquier minuto si tiene una pregunta, pero yo me quería detener a explicar lo que es el examen de cuentas. Okay. Una fiscalización, en términos generales, consiste en revisar una serie de antecedentes para ver si se cumplieron las normas, para ver si están bien contabilizados los dineros, para ver si las transferencias se hicieron como corresponde, en fin. Pero una fiscalización en términos amplios a veces no contiene un elemento clave para la recuperación de los dineros, que es una técnica específica, una herramienta que está específicamente establecida en la Constitución y que la Contraloría está mandatada a realizar y que se llama examen de cuentas. En el examen de cuentas nosotros hacemos una revisión de los ingresos y de los gastos. No solo vemos la legalidad, vemos si los ingresos están realmente todos los dineros que tenían que entrar. Por ejemplo, se cobraron todas las multas a los proveedores cuando se atrasaron o cuando no cumplieron o dejaron una obra abandonada, ese tipo de situaciones, o un proyecto como estos que hemos visto. Bueno, entonces ahí revisamos si los ingresos que entraron al fisco son los que corresponden en los montos y en la oportunidad que corresponde. No solo tienen que ingresar totalmente, sino que tienen que ingresar oportunamente, porque esa diferencia puede generar intereses a favor del fisco. Entonces, revisamos los ingresos y en el examen de cuentas también revisamos los gastos. Y cuando revisamos los gastos, que es lo que la mayoría de la gente ve, es cuánto se pagó, por qué se pagó, si se pagó de más o se pagó de menos o se pagó antes, etcétera, o se pagó una obra completa o un proyecto completo en circunstancias que se ejecutó la mitad. Pero es muy importante el examen de cuentas en los ingresos y es algo que siempre se olvida, porque nosotros ahí también vemos si se cobraron las garantías, si ingresó el dinero. Entonces, el examen de cuentas es clave y en algunas ocasiones las fiscalizaciones nuestras no incorporan el examen de cuentas.
¿Por qué pasa esto? Porque en ocasiones lo que tenemos que revisar es solo la legalidad de algo, no los dineros. Depende de cada tipo de proyecto o de lo que estemos viendo. En los casos anteriores nosotros revisamos si se cumplía con la ley de compras, si se cumplió con hacer una licitación pública o se hizo un trato directo. En esta auditoría específica que está en curso estamos viendo ahora los dineros en particular. En el cuadro que yo mostré de CONADI y de esta sociedad vimos todas esas adjudicaciones que se produjeron en un periodo muy breve de tiempo desde que la empresa se había creado. En cambio ahora estamos revisando adicionalmente con un examen de cuentas si los dineros pagados correspondía pagarlos o no. Ese tipo de revisiones puede dar origen a un juicio de cuenta o, si se extiende por más allá de un año, nosotros lo que hacemos es remitirlo al Consejo de Defensa del Estado para que sea el Consejo el que evalúa la recuperación de los dineros si es que corresponde ante los tribunales civiles. Esas son las dos fiscalizaciones en proceso y ese es el trabajo hecho hasta el momento en el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora vamos a ver el trabajo que se ha hecho por parte de la Contraloría General de la República en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Primero vamos a ver dos fiscalizaciones que ya están realizadas. La primera es en la Seremi de las Culturas de Valparaíso. La segunda tiene que ver con la Seremi Metropolitana de este ministerio. En la siguiente lámina, este es el resumen, ahora en la siguiente lámina las vamos a ver una a una. La primera, en la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Valparaíso, el informe es el 872 del 2023. El objetivo de esta fiscalización fue una auditoría con examen de cuenta a las transferencias realizadas por la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, de las Culturas y las Artes al sector privado, con cargo a un ítem presupuestario específico bajo la modalidad de asignación directa de recursos entre enero de 2021 y mayo de 2022. Antes de pasar a la siguiente lámina, me quiero detener un segundo a explicar algo que es relevante. Yo sé que ustedes nos han invitado a la Contraloría General a exponer las fiscalizaciones hechas en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de la Cultura. Pero a propósito de esto que acabo de explicar, que es el examen de cuenta, quisiera yo exponer una situación que nosotros vemos con preocupación y pido disculpas por tomar estos segundos en este punto. Es hacer un llamado a que cuando se legisle, los poderes colegisladores consideren estos elementos. Las últimas instituciones que han ido naciendo al sistema jurídico chileno, en algunas ocasiones excluyen el control de la Contraloría en estas materias. Por ejemplo, ayer yo señalaba en otra comisión que la Comisión de Mercado Financiero, cuando fue creada por la Ley 21.000, nos autorizó solo a revisar los gastos. Dice expresamente eso, solo el examen de cuentas de sus gastos. Por ende, no podemos revisar los ingresos, que es lo que les expliqué antes, pero tampoco podemos revisar la regularidad de las operaciones, el cumplimiento de los fines y la responsabilidad de su personal, que es lo que revisamos en todas las demás instituciones públicas. También ahora pasa con la Agencia de Ciberseguridad y con todas estas instituciones nuevas que se están discutiendo en el Congreso, que vienen excluidas o de la toma de razón, que es el control preventivo de legalidad, o de estas otras tipos de herramientas. Entonces, esos términos que son técnicos son indispensables a efectos de que cuando se legisle se tenga muy claro que la Contraloría no va a poder revisar esos aspectos. Esto a pesar de que el artículo 98 de la Constitución nos da un control amplio de constitucionalidad y legalidad respecto de la administración pública. Entonces ahí pudiera haber una colisión. Durante mucho tiempo el Tribunal Constitucional hizo presente que a pesar de lo que dijeran estas leyes quedaba a salvo el control amplio. Sin embargo, en los últimos fallos de los últimos años, el Tribunal Constitucional cambió esa tesis y ahora quedamos restringidos solamente a ver lo que diga la ley en esas instituciones, en las últimas que han tenido sentencia del Tribunal Constitucional, a ver cosas muy acotadas. Cierro el paréntesis y pido excusas por hacer esta alusión en medio de una comisión investigadora que tiene otra finalidad, pero sinceramente yo creo que es relevante y es la oportunidad. A la Contraloría generalmente se le invita a mostrar los resultados de sus fiscalizaciones, pero cuando se discuten proyectos de ley, solamente cuando tienen que ver con atribuciones o cambios que se están haciendo a la propia Contraloría. En la Constitución se establece que la Corte Suprema es invitada cada vez que se interviene en sus facultades. Bueno, sin embargo, no se establece que la Contraloría deba ser invitada cada vez que se interviene en sus facultades. Y lo cierto es que en todas las legislaciones que crean instituciones nuevas,
siempre se interviene en nuestras facultades. Lo hago presente con todo respeto para los efectos de que ustedes pudieran tomar nota de ello. Y prosigo, señor presidente, si usted me lo permite. Sí. Interrupción sobre el punto, presidente. Diputado Araya, tiene la palabra. Su intermedio a la señora Contralora, junto con darle la bienvenida. Quería preguntarle si a usted le han consultado opinión respecto a la creación del Ministerio de Seguridad. Estamos tramitando, es una gran institucionalidad que vamos a tener, así que. Muchas gracias. Contralora, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta del diputado señor Araya. Cuando hay proyectos de ley, muchas veces la Secretaría General de la Presidencia se coordina con la Contraloría, particularmente con nuestra división jurídica, y vamos viendo el contenido de los proyectos. Pero eso es una cosa que queda a criterio de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, respecto de algunos puntos de los proyectos de seguridad, nos han consultado algunas opiniones que tienen que ver con aspectos administrativos. Sin embargo, esto que yo estoy señalando tiene que ver mucho más allá y va a la posibilidad de que el Congreso Nacional nos pudiera escuchar o quizás citar para los efectos de plantearles algunos aspectos administrativos. Y lo dejo a criterio, por supuesto, de las autoridades que son ustedes. Muchas gracias. Secretario, por favor, tiene la palabra. Señor presidente, solo hacer presente a las y los señores diputados, a la señora diputada, que las materias de las consultas deben estar contenidas en el mandato de la comisión. Ni siquiera por acuerdo unánime esta comisión se puede abocar a materias no contenidas en ese mandato. Gracias, secretario. Y Contralora, tiene la palabra para que siga exponiendo, por favor. Gracias, señor presidente. Y por eso pido excusas por No se preocupe. Y vamos a tomar este tema. O sea, usted sabe que esto queda todo grabado y está claro. O sea, es una sugerencia que a mi parecer es de sentido común, así que se agradece su comentario y de verdad que lo vamos a tomar. Yo creo que acá todos los diputados que estamos presentes creemos que es sentido común que la Contraloría tenga la autoridad de fiscalizar las instituciones nuevas que se están creando y no limitarlas. Así que gracias por su comentario, Contralora, y por favor continúe con su relato. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, entonces, a continuación vamos a ver respecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la primera fiscalización, las observaciones que se derivaron en este informe 872. El primero tiene que ver con la iniciativa que se llama Memorias y Herencia Identitaria de la Comuna de Putaendo, que fue ejecutada por la entidad Procultura. La rendición de cuentas fue inicialmente aprobada en febrero del 2023 y luego fue rechazada en noviembre de ese año. Esto por falta de certificación de los aportes que comprometió y que valoró esa fundación en la suma de 50 millones de pesos. La entidad debería, de acuerdo a lo que nosotros instruimos, arbitrar la Seremi respectiva las medidas para obtener la rendición del proyecto. O, si no se rinde este proyecto, incluyendo el aporte de Procultura por 50 millones de pesos para desarrollar este proyecto, la Seremía tendría que ejercer las acciones para recuperar los recursos públicos que había entregado, que ascendieron a 20 millones de pesos. En el fondo, en este convenio había una colaboración tanto de la entidad pública como de la entidad privada para obtener una finalidad. Y lo que se está pidiendo es que se acredite que la entidad privada también invirtió la cantidad de recursos que pactó en esos convenios para recibir la transferencia de 20 millones de pesos. También se observó aquí que faltaban antecedentes que dieran cuenta de cómo se estableció el gasto estimado del convenio de colaboración y transferencia con la Fundación Vicente Huidobro por un monto de 30 millones de pesos. Esto tiene que ver más con acreditación documental de cómo se llegó a esa cifra. Y también se observó en esta auditoría falta de garantías respecto de las iniciativas ejecutadas por la Corporación Arte y Cultura y por la Asociación Gremial de la Industria Musical, debiendo la entidad iniciar un procedimiento disciplinario que se comprometió a realizar para determinar las responsabilidades administrativas por esta falta de garantías en las iniciativas que desarrollaron estas dos entidades. A continuación, en este mismo informe 872 se observó que el registro y control de los convenios de transferencia estaba siendo llevado mediante planillas Excel. Y aquí me quiero detener un instante. El problema de llevar el control en sistemas como el que acabo de describir, y que es muy generalizado en la administración pública y en el mundo privado también,
Para el control de los recursos es muy riesgoso porque las planillas Excel permiten borrar la información sin que quede registro cuándo se borró ni quién lo borró. Entonces se pueden perder fácilmente informaciones valiosas para el control de los recursos y por esa razón es que no debe llevarse en este tipo de planillas, pero también tenemos presente que en algunos casos por la precariedad o por la falta de recursos de las propias instituciones no tienen otros elementos para hacerlo. La Contraloría pone a disposición de las instituciones públicas las plataformas que nosotros usamos para esto y las donamos gratuitamente a los servicios públicos, por ejemplo los sistemas de tramitación documental, los sistemas de control de flota de vehículos, etcétera. Lo reitero de todos modos porque además como esto está siendo grabado y expuesto, para hacer un llamado a las instituciones para que tomen esta oferta que la Contraloría hace permanentemente y tomen esos ejemplos y esas plataformas que las instalamos gratuitamente en las instituciones para que puedan tramitar de esa forma y tener un mejor control de sus flujos documentales. También observamos aquí que no existen procedimientos para prevenir conflictos de interés en los proyectos de asignación de recursos que pudieran suscitarse entre distintos funcionarios y servidores públicos que se relacionan con los postulantes y con los ejecutores de los proyectos que estaban siendo financiados con el subtítulo 24. Aquí se necesitan procedimientos, declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés u otros procedimientos que se establezcan para prevenir estos conflictos. También había falta de antecedentes que dieran cuenta de cómo fueron seleccionados los establecimientos educacionales y la definición de costos estimados para la contratación de una sociedad por acciones que está allí mencionada y también el aumento de aportes que se le hizo a una corporación que es Educación, Arte y Cultura. El detalle específico de cada una de estas auditorías está contenida en nuestros informes que los podemos hacer llegar, pero también constan públicamente en nuestra página web. También observamos aquí la concentración de la ejecución presupuestaria al final del año, casi en diciembre. Bueno, eso es una situación habitual en la administración pública. Nosotros sabemos que es muy difícil ejecutar cuando los recursos se transfieren tan tarde, pero también tenemos que hacerlo presente, hay que tratar de ejecutar antes para conseguir las finalidades públicas durante todo el año y no solo para llegar a la ejecución en términos numéricos. Y también observamos aquí la falta del plazo formal para la revisión de las rendiciones de cuentas y también habían rendiciones pendientes a pesar de que habían transcurrido entre 19 y 331 días desde que habían sido recibidas hasta el 31 de mayo del 2023. En la siguiente auditoría que está realizada en este ministerio, que es una auditoría hecha en la Seremía Metropolitana de las Culturas, en las Artes y el Patrimonio, el objetivo de esta fiscalización fue revisar la integridad del proceso de rendición de cuentas del Fondo de Fomento Audiovisual en esa Seremía. Se efectuó una revisión y evaluación general del sistema de control interno. Si se fijan acá, no hay un examen de cuentas. Lo que hicimos fue revisar el control interno, cómo están operando los controles a efectos de evitar los riesgos. Esto también es una tarea importante que hay que revisar. Es efectivo que la revisión de control interno no nos lleva a recuperación de dinero o juicios de cuenta, pero nosotros como institución que trabaja con los riesgos, lo primero que tenemos que ir a hacer es ver cómo se están administrando los riesgos en una institución. Si vemos que hay una mala administración de esos riesgos, luego vamos con una auditoría con examen de cuentas. Eso es lo que generalmente sucede. Aquí entonces revisamos el ambiente de control en general y en particular sobre el funcionamiento del proceso de rendición de cuentas para las transacciones entre enero de 2021 y diciembre del 2022. Y las observaciones que encontramos allí están en esta lámina. Se verificó en términos generales que un 90% de los recursos transferidos en el periodo que allí está indicado por concepto de fomento audiovisual, por esta suma que está allí indicada, no tienen aprobados sus cierres formalmente por parte de la entidad. Tal como lo hice en los casos anteriores, la Contraloría no está observando que estos dineros hayan sido sustraídos. Lo que estamos diciendo es que no se ha terminado el proceso completo de acreditación, de rendición de cuentas y de contabilización de los fondos y el cierre formal de cada proyecto. Generalmente esto sucede cuando cambia el personal que está a cargo de estos procesos, llega una nueva persona, no continúa con esos procesos, en fin. Lo que nosotros aquí observamos es que además esto tiene que quedar reflejado en el sistema SICFE de información financiera del Estado. Y la auditoría hace presente también que a pesar de que le observamos esto a la institución no se pronunció sobre este punto. De esta revisión de los expedientes que hicimos en este Fondo de Fomento Audiovisual,
que contienen la rendición de cuentas de 37 iniciativas que examinamos. Constatamos que en 20 de ellas que estaban terminadas, a pesar de ello 16, o sea el 80%, no habían sido revisados los proyectos uno a uno por la Seremía Regional Metropolitana de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También verificamos una falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de convenios y atrasos. Por ejemplo, de la revisión de estos 37 proyectos que examinamos, habían pagarés que no se habían renovado. Cuando nosotros revisamos este tipo de situaciones, en un examen de cuentas, por ejemplo, y hay un pagaré no renovado, no es solo la observación de que no se renovó, es ver si es que la ejecución de la garantía, si es que hay incumplimiento del convenio, no se va a poder materializar la recuperación de esos dineros que están garantizando los dineros fiscales. Entonces también detectamos aquí resoluciones exentas que estaban pendientes de aprobación, informes finales que todavía no habían sido revisados y proyectos que habían sido terminados en este Fondo de Fomento Audiovisual, pero respecto de los cuales no se había producido el cierre. Por eso esa cifra que se ve tan alta, nosotros en esa cifra lo que estamos informando es que no está el cierre. Entonces el proyecto puede estar terminado, pero no se ha hecho el cierre final. Y es importante hacer el cierre porque ahí se pueden producir diferencias, observaciones, recuperaciones de garantías, en fin, esos pequeños, a veces grandes detalles que nosotros tenemos que chequear. Y entonces también aquí en estas no se había tramitado el cierre y habían proyectos que no se habían rebajado del CICFE. Esto también es relevante, a pesar de que aparezca una observación más bien contable o formal, pero resulta que en el sistema de gestión e información financiera del Estado es donde está la información con la que cuenta el aparato público para la toma de decisiones. Entonces es clave que esa información sea fidedigna, certera y oportuna, porque si no la toma de decisiones, por ejemplo, de endeudamiento del país u otras decisiones financieras se toman sin los datos precisos y correctos. Entonces detectamos ese tipo de incumplimiento. En la siguiente lámina vamos a ver otras observaciones. Se advirtieron deficiencias de control en estos proyectos y en las rendiciones. La entidad no tiene un sistema informático, una plataforma para el control y monitoreo de estas transferencias, para obtener información sobre montos transferidos por convenio, comprobantes presupuestarios, en el fondo reportabilidad para la toma de decisiones. También encontramos debilidades en el control de las letras de cambio entregadas en garantía en algunos de los proyectos, y esto significa que los recursos que estaban otorgados a este Fondo de Fomento Audiovisual carecían del debido resguardo ante la falta de acreditación correcta de los gastos. A raíz de todos estos hallazgos ordenamos un procedimiento disciplinario en ese servicio. En la siguiente lámina, y con esto vamos terminando, estamos exponiendo un resumen de las 5 fiscalizaciones que están pendientes en ese ministerio. En el caso de las 2 anteriores son fiscalizaciones terminadas. Ahora, están pendientes de terminar en este ministerio 5 fiscalizaciones que están resumidas allí. Una tiene que ver con verificar hechos denunciados relativos a un eventual acoso laboral a funcionarios y un posible conflicto de interés en la contratación de servicios, y el uso indebido de vehículo fiscal, que es una denuncia que se recibió respecto de la Seremía de Antofagasta. Esto está en curso, no estamos diciendo que esos hechos estén acreditados. Respecto de la Subsecretaría de la Cultura, en Valparaíso, estamos haciendo una auditoría a las transferencias que realiza esta subsecretaría al sector privado con cargo al ítem 24-03 de la partida 29 para el periodo enero 2021 a mayo del 2023. Después, en la Seremía metropolitana de este ministerio, estamos revisando la integridad del proceso de rendición de cuentas del Fondo de Desarrollo Cultural de las Artes, FONDART, y también del Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. Y estamos verificando allí los requisitos de legalidad y de resguardo del patrimonio público para el periodo enero 2021 a diciembre de 2023. Vamos con esto terminando. En la Seremi de Cultura del Patrimonio del Maule estamos revisando la partida 29, específicamente para el periodo enero 2021 a diciembre de 2023. Y en la Seremi del Biobío estamos revisando una denuncia sobre eventuales irregularidades en la firma de un convenio de colaboradores que suscribió la Seremi de las Culturas del Biobío con una junta de vecinos, donde, según lo que indica la denuncia, cosa que todavía no se ha acreditado, su presidente además sería integrante del Consejo Regional de dicha Seremía
y a su vez sería funcionario de una municipalidad. Entonces, esa denuncia de esa participación múltiple de esta persona en estos procesos de toma de decisiones es algo que estamos revisando y que está en proceso. Y con eso terminamos las exposiciones de los hallazgos que nosotros hemos detectado en las auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sin perjuicio de las que están pendientes. Quedo atenta, señor presidente, a las consultas que pudieran realizar los honorables diputados. Gracias. Muchas gracias, Contralora. Tenemos 10 minutos y no se puede prorrogar, entonces les voy a pedir a los diputados, que me imagino que tienen varias preguntas, claro, no usar más de 2 minutos para que alcance y nos pueda contestar la Contralora, sino después podemos pedir que, por último, que se pueda conectar por Zoom la otra sesión, unos 20 minutos para contestar las preguntas, sería ideal si es que se pudiera. Sí, eso, pero tiene la palabra la diputada Sara Concha y después... Muchas gracias, presidente. Primero, bueno, agradecer la claridad de la información entregada en esta comisión y a la vez tengo varias dudas. Primero, al parecer, dentro de las instituciones públicas hay una suerte de cultura de incumplimiento con los temas que tienen que ver con por ejemplo, la entrega de los documentos adecuados para justamente tener una buena fiscalización. Pero quiero hacer una consulta. La primera es si qué ocurre finalmente cuando los recursos transferidos a instituciones privadas definitivamente no son las que están rendidas, y cuál es el plazo que tienen los servicios públicos para regularizar las rendiciones de transferencia realizadas justamente a privados. Y también aprovechando la instancia de consultar cuál es la eficacia de los procedimientos disciplinarios que la Contraloría ordena instruir a las propias entidades auditadas, y también si esto efectivamente o estos sumarios efectivamente tienen las sanciones que sean efectivas dentro de los funcionarios o dentro de las infracciones que tienen los funcionarios. Y por ejemplo, más allá del plazo legal que está establecido, ¿cuánto es lo que se demoran en tiempo promedio en estar completamente tramitados estos procedimientos? Porque finalmente pasa el tiempo y parece ser que no hay resultados eficientes. No sé si queda clara mi consulta. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Kiara Marquesi. Marcela, la diputada Marcela Riquelme, entonces. Y después el diputado Muchas Araya. gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la Contralora. Ya nos habíamos encontrado en otras comisiones. Tengo dos dudas. La primera es ¿cuáles fueron los obstáculos que encontró la Contraloría en la fiscalización de estos actos de contrato? Y lo pregunto específicamente por si hubo alguna restricción tanto en la competencia de la Contraloría para investigar aquello, si hubo alguna desidia o negligencia de parte de algún servicio en particular, una obstrucción derechamente. Y lo segundo que quisiera preguntarle guarda relación con el juicio de cuentas. Si tiene conocimiento, si a raíz de estas irregularidades se han iniciado juicios de cuentas y si tiene conocimiento también de qué es lo que ha ocurrido con ellos. A propósito de eso, presidente, me parece importante citar respecto de muchas de estas investigaciones sumarias que se han visto y observaciones, si se han iniciado juicios de cuentas. Ahí yo creo que a lo mejor sería pertinente citar al Consejo de Defensa del Estado al respecto, porque para hacer efectivas las responsabilidades individuales. Esas son mis dos consultas, presidente. Muchas gracias. Diputada, tiene la palabra la diputada Kiara Marquesi. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Primero me gustaría pedir si nos pueden enviar la presentación, por favor. Y segundo... Está enviada, perfecto. diputada, se Bien, envió muchas al... gracias. ¿No está en el grupo? Te lo envío. Te agrego. Segundo, pedirle a la Contralora suplente
si puede profundizar un poco en los casos de la región de Valparaíso, que yo represento, Putaendo por Procultura, y respecto a la ex Seremi Patricia Mix, que después del caso de las 17 transferencias a DEO, ella renunció a su cargo, pero que hubo 2 transferencias que fueron especialmente bulladas porque fue realizadas a DEO, o sea, y sin el visto bueno del Consejo de la Comisión Evaluadora, a 2 ex candidatas, una del Frente Amplio y otra del Partido Comunista. Una es Karen Jorquera, la otra Carolina Fernández, ex candidatas y posiblemente futuras candidatas también. Entonces me gustaría solicitar más información respecto a esos traspasos millonarios a DEO, acá en la región de Valparaíso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Gracias, presidenta. Me junto con agradecer la presentación. Yo tengo 2 preguntas bien precisas. La primera es que si pudiésemos tener una suerte de resumen de aquellas cosas que ya están resueltas por Contraloría definitivamente en estas materias. Y también entiendo que el mandato de la Comisión era respecto de todos los dineros que provenían del Ministerio de Hacienda y que terminaron en organismos particulares. O sea, creo que hay como un capítulo grande donde me gustaría profundizar y quisiera, presidente, quizá una otra sesión de comisión, básicamente en gobiernos regionales. Pero le aprovecho a comentar a la Contralora que la semana anterior estuvo el diputado Espinosa y conversamos largamente de cuál era la motivación en este tipo de situaciones, de las transferencias que se hacían a organismos privados. Y no es que se haya instalado como una suerte de conclusión, pero habían 2 cosas. Primera, era una suerte de apremio por lo que usted mencionó, que era la ejecución del gasto, que se hacen las transferencias muy avanzado del año, y después la presión por cumplir las metas de ejecución del 100% para no ser castigado el año anterior, hacía que se trasladaran muchos recursos que eran fiscales a organismos privados, y en ese estrés de transferencia habían ciertos controles que se habían relajado en exceso. Es una cosa. Y lo segundo, que respecto de la toma de razón, porque en el contexto general de la tramitación que hay, y en esto quisiera hacer una precisión, esto evidentemente no corresponde a la gestión que usted está llevando adelante, pero una cantidad muy importante de estos convenios tuvieron toma de razón por parte de la Contraloría, cuando le era el señor Bermúdez. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista del funcionario público, cuando ve que hay una toma de razón de la Contraloría, y después pasan los meses, está ya el escándalo que motiva esta comisión y otra, y uno dice, bueno, pero es que aquí había toma de razón de Contraloría. Entonces esto... Yo quisiera ver cuál es la posición que uno podría, cuál es la posición que tiene el funcionario público respecto a esto. O sea, una cosa que tuvo toma de razón, yo en mi región en particular habían algunos que estaban con toma de razón que han estado cuestionados, y ahora resulta que aparecen que habían ahí infracciones de carácter incluso penal. Entonces, creo que es importante poder saber a ciencia cierta cuál es la petición, y esto evidentemente no corresponde a su gestión, porque fueron en gestiones anteriores, pero la Contraloría es una sola y ahí uno se hace cargo de las cosas buenas y de las, quizás, quiero decirlo amablemente, no tan buenas que pasaron en periodos anteriores. Así que creo que quisiera escuchar cuál es la posición, o cómo ustedes ven esto, que puede ser incluso una de las debilidades que nosotros tengamos que corregir, porque ahí hay un tema que creo que es bien grueso. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Rey, y pasamos a contestar la Contralora. Gracias. Buen día, Contralora. Bastante breve. ¿Cuántas son las instituciones privadas o fundaciones involucradas? La primera pregunta. ¿Cuántos son los recursos involucrados en la auditoría con observaciones a privados? ¿Para cuándo se prevé terminar el resto de las auditorías, y principalmente de la región del Maule? Y como nosotros no solamente nos vamos a abocar a investigar, sino también a proponer modificaciones legales, me gustaría saber cuáles son las atribuciones que ustedes creen que necesita hoy día la Contraloría para un mejor control de las entidades públicas en general. Eso. Y las instituciones involucradas. Muchas gracias. Contralora, tiene la palabra para poder responder. Perdón, diputado Becker, tiene la palabra. Lamentablemente el tiempo ya nos está llegando. Agradecer a la Contralora y tiene mucho trabajo, Contralora. Muchas gracias. Contralora, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta de la diputada señora Sara Concha. Respecto de qué sucede cuando los dineros no son rendidos, cuál es el plazo para regularizarlos y cuál es la eficacia de los sumarios.
si estos tienen sanciones efectivas y cuánto demoran los sumarios. Respecto de cuando los dineros no son rendidos, lo que corresponde de acuerdo a cada uno de los convenios es obtener la recuperación por la vía del cobro de las garantías respectivas o ejerciendo acciones civiles para la recuperación de los dineros. Esas acciones civiles, el primero obligado a realizar esas acciones de recuperación es el servicio público. A continuación, cuando la Contraloría revisa esto y no se han hecho esas acciones, la Contraloría lo que tiene que hacer es perseguir las responsabilidades civiles y también administrativas. Entonces, por la vía de los sumarios perseguimos las responsabilidades administrativas, pero las responsabilidades civiles las perseguimos por la vía de un juicio de cuentas o a través del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de estas observaciones han sido remitidas al Consejo de Defensa del Estado. Tenemos dos vías, o vamos al juicio de cuentas cuando hubo examen de cuenta y no ha pasado todavía un año, esa es la vía del juicio de cuentas, o si ha transcurrido un plazo mayor o no hubo examen de cuenta pero se asume que pueden haber daño patrimonial, se remite al Consejo de Defensa del Estado. Son dos vías distintas, pero ambas persiguen la responsabilidad civil. Respecto de plazo para regularizar, depende de cada uno de los convenios. El convenio establece un plazo para hacer las rendiciones y también hay ocasiones en que los convenios nos establecen plazos de chequeos y revisiones. O sea, una documentación que es objetada tiene un nuevo plazo para poder aclarar, entonces depende de cada uno de los convenios. Respecto de la eficacia de los sumarios, bueno, la verdad es que en la administración pública el solo hecho de que los sumarios se eternicen es una cosa generalizada, pero el solo hecho, decía, de que las sanciones no sean impuestas por la Contraloría, como sucede en otros países, sino que sean impuestas por el propio servicio, por la propia administración, entonces desincentiva cualquier avance de los procedimientos sumariales. Esa es la realidad. En muchos otros países, y también en Chile, en algunos casos acotados, son las Contralorías o Auditorías Generales de la Nación las que ponen las sanciones luego de estos procedimientos. En el caso chileno lo hacemos exclusivamente cuando las últimas legislaciones nos han dado la facultad. ¿En qué casos? Cuando se presentan las declaraciones de intereses y patrimonio con retardo, tenemos atribuciones para sancionar directamente. Y hay 417 personas sancionadas, concejales, exconcejales, funcionarios públicos, alcaldes, que han sido sancionados por la Contraloría en estos sumarios, que son más acotados, además es un procedimiento más rápido. Luego, ¿cuánto demoran los sumarios? La verdad es que demoran muchísimo, a veces durante años, y hay ocasiones en que nosotros perseguimos la responsabilidad de los fiscales por esos retrasos. Eso es lo que le puedo señalar en términos generales. Respecto, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta de la señora diputada Marcela Riquelme, de cuáles fueron los obstáculos que se encontraron en la fiscalización de estos procesos y si hubo alguna obstrucción. A ver, obstrucción propiamente tal en ese sentido directamente no. De hecho, cuando ese tipo de situaciones sucede, la Contraloría tiene atribuciones incluso para requerir el auxilio a la fuerza pública. Se hace muy rara vez porque en general los servicios abren las puertas de los servicios, entregan la información. Sin embargo, no es que sea una obstrucción propiamente tal, pero sí hay un retardo cuando la información escasea, no está desordenada, y ese es un problema que retrasa mucho las fiscalizaciones, y esto nos ha pasado en este proceso. No digo que los servicios hayan obstruido, lo que digo es que el cúmulo de información dispersa, en algunos casos desordenada y en otros casos inexistente, hace que nuestras auditorías se vayan demorando. Respecto a si se han iniciado juicios de cuenta, nosotros podemos remitir esto por escrito en un informe adicional para traerles el detalle. Y respecto de la consulta de la diputada señora Barchesi, por su intermedio, señor presidente, respecto de profundizar en cuanto a la región de Valparaíso y particularmente a Putaendo, nosotros también podemos remitir un informe por escrito sobre ese punto específico. Y en cuanto a las consultas del diputado señor Araya, por su intermedio, señor presidente, el resumen de las cosas que han sido resueltas por la Contraloría es algo que también podemos remitir en un cuadro esquemático, porque acá nosotros trajimos 6 fiscalizaciones hechas en el Ministerio de Desarrollo Social y 2 pendientes, y también trajimos 2 terminadas y 5 pendientes en el Ministerio de la Cultura. ¿Cuánto nos falta para terminar? Lo cierto es que yo creo que muy poco. Estas fiscalizaciones están en su etapa final. En algunos casos, como le decía, se han demorado, tal como señala la diputada Riquelme, no por obstrucción, sino que por falta de información. Pero estamos en su etapa final, así es que las estamos entregando muy próximamente. Respecto de los dineros de gobierno regional, tenemos una presentación adicional, el tiempo no alcanzaba para hacerla, pero la vamos a remitir por escrito para que la comisión la pueda tener.
y en cuanto a los dineros totales que han sido transferidos por Hacienda y qué es lo que sucede con ellos, también podemos hacer una presentación por escrito adicional. En todos esos puntos yo he tomado nota. Ahora, específicamente con lo que se refiere a la toma de razón. La toma de razón es el control preventivo de legalidad, donde se dice si un convenio o un contrato o una transferencia de recursos, de acuerdo a los antecedentes que se están planteando por escrito allí, se ajusta a derecho o no. Y lo que nosotros estamos observando aquí son convenios que luego han sido mal ejecutados, que no se cumplen las cláusulas de los propios convenios, tomados razón o no. El asunto es que no se cumplen las mismas cosas que se pactaron por la entidad pública y por la entidad privada receptora de esos dineros. Ahora, efectivamente hay algunos casos en que hay toma de razón, porque este control, por más que sea un control robusto, que la Contraloría lleva casi 100 años haciendo, y que es un control que en la administración pública, cuando uno la compara en el sector central con el sector municipal, uno se da cuenta de la diferencia del beneficio que trae la toma de razón, tampoco es un control infalible, porque está realizado por seres humanos. Entonces, hay algunos casos, no son muchos, hay algunos casos que tienen toma de razón, pero lo que fundamentalmente estamos señalando acá son las observaciones de la ejecución de estos contratos, que no se cumplen las cláusulas ni siquiera las que están pactadas. No en todos los casos, pero sí en aquellos que observamos. Respecto de la consulta del diputado señor Hugo Rey, por su intermedio, señor presidente, respecto de cuántos son los montos y cuántas son las instituciones privadas involucradas, cuántos son los recursos en total involucrados, y en particular para la región del Maule comprometemos también un documento específico para que tenga los datos precisos. Y respecto de atribuciones nuevas para la Contraloría, quiero gastar los últimos segundos en esto, sé que estamos contra el tiempo. Atribuciones nuevas, en el paréntesis que hice en algún momento, yo creo que está esto respondido. Nosotros necesitamos tener atribuciones para fiscalizar con mayor énfasis, necesitamos más personal. Yo lo digo en todas las instancias públicas en que se me permite. Nosotros somos 2.184 funcionarios, solo 500 de ellos se dedican a labores de fiscalización. En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500, en otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos, más gente para poder hacer más fiscalización. Y también, en cuanto a las atribuciones, respecto de los procedimientos. En los procedimientos disciplinarios, cuando la atribución está para que la Contraloría aplique sanciones, hay más cumplimiento. En las declaraciones de intereses y patrimonio hay más cumplimiento precisamente porque está el temor de que va a ser la Contraloría la que sanciona directamente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora. Tengo la última pregunta cortita, sí. En cuanto a los procesos de control y fiscalización de los programas, ¿el Ministerio cumplió con su deber de revisarlo y de velar por que se cumplieran? En este caso, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿o fueron falencias que precisamente incumplieron el Ministerio en sí? Según lo que vimos con la presentación, a su juicio. Claro. Muchas gracias, señor presidente, por la consulta. La Contraloría no puede hacer una observación global de un ministerio en su conjunto y por eso nosotros vamos informe por informe diciendo, en este proyecto que detectamos en particular en esta línea programática, encontramos tal observación. Porque hacer una observación general respecto del comportamiento y la conducta de toda una institución pública sería erróneo, precisamente porque hay otros funcionarios que sí están cumpliendo a cabalidad su rol. Entonces somos muy precisos de dónde encontramos las observaciones. Y reitero, por cuarta vez, cuando nosotros hacemos una observación de montos mal rendidos, no estamos diciendo que hayan sido sustraídos, estamos diciendo que esos montos se tienen que detallar, contabilizar y rendir. Muchas gracias. Presidente, quiero agradecer que la Contralora pueda remitir toda aquella información consultada, pero respecto a los gobiernos regionales, me gustaría pedir el acuerdo de la unanimidad de la Comisión para que nos venga a exponer la Contralora. Requiere un acuerdo, podemos hacerlo la próxima, sí, la invitamos para la próxima sesión con anticipación para que nos pueda exponer, porque de verdad que quedaron hartas dudas y su exposición fue muy buena, Contralora, así que le agradecemos por todo. Muchas gracias. Se levanta la sesión.